Esta serie, House of David, con Michael Iskander Milly, basada en la historia bíblica de uno de los reyes pues más famosos en la historia hebrea y pues probablemente en la historia del mundo y en la historia bíblica, pues no cabe duda, ¿no? El rey David. Pero es esta serie bíblica, o sea, está basada en acontecimientos que sí sucedieron en la Biblia. ¿Qué tanto de la serie, hasta lo que hemos visto, porque hasta ahorita hemos visto hasta el episodio número 4, qué tanto de esta serie que hemos visto, Milly, es bíblico? ¿Qué nos podrías decir tú de lo que hemos visto de esta serie hasta ahorita, Milly? Me ha encantado la producción, Beto. Está a otro nivel, las imágenes, o sea, no está cheesy, ¿no? Así de repente digo, ay, está como que una combinación de Gandalf, yo con el Señor de los Anillos. Ándale. Padrísimo, las imágenes que vemos están increíbles. La producción, mis respetos, está súper, súper chido. Ajá. Y los actores, una actuación magnífica. Todo hasta ahorita. O sea, ve nomás, esas escenas están chidísimas y como que te remontan, ¿no? O sea, todos conocemos la historia del rey David, ¿no? De dónde salió y está bien conmovedor. O sea, los primeros capítulos, así, yo no sé si tú lloraste, pero yo lloré, ¿no? Porque cuando nos hemos sentido que no valemos nada por los pecados que hemos cometido, ¿no? En este caso hay imágenes y hay escenas, al principio de que pues todos sabemos que David, su trabajo era arrear o cuidar a las ovejas, ¿no? Pero y ahí nos cuenta la historia de cuando mata al león. Nos cuenta la historia, pues, de cómo su familia no lo aceptaban o lo querían. Era así como que what a shame, ¿no? Qué horror que así tú quédate escondido y acá los hermanos son los fuertes y los valientes. Y David, que era el hijo más pequeño, pues no tenía un cierto valor. Yo no sé, Beto, si la historia de que el león mató a la mamá es bíblica. Ahí yo siento que esas son de las partes que agregaron, ¿no? Porque de hecho, cuando empieza la serie, te dice que no está completamente basado en la Biblia, que obviamente para efectos de la historia agregaron cosas. Entonces, está chidísimo. Está chidísimo. Hay quienes, como tú lo dijiste, no todo el mundo le gustan las historias como esta donde le agregan. Estoy buscando en mi teléfono, no crean que me estoy distrayendo. Pero sí creo que para gente como nosotros que nos encanta ver películas y que sabemos de la historia de la Biblia, que cuentan la Biblia, ¿no? Porque es como nuestro legado, ¿no? Nuestra historia también, ¿no? Cuando somos hijos de Dios ya lo haces parte de uno. Y ha pasado tantos años y tantos siglos, pero sigue tan fresca la historia y podemos ver nuestra vida en la vida de David, ¿no? De que lo sacó de la nada y que le dice, ay, qué chistoso es Dios que te está poniendo a ti como rey. Estás, no dice que está fuerte y no, o sea, es un chavito común y corriente. Muy buenos puntos, Milly. Pues sí, estaba viendo mi teléfono porque estoy checando en Grok un poquito y nuestros hijos cuando estábamos viendo esta serie se preguntaban también, ¿no? Sí pasó esto, sí pasó aquello. Entonces, por ejemplo, una de las referencias que tú haces es si la mamá murió, la mamá de David murió a través de haber sido asesinada por un león. La Biblia no dice, y de hecho la Biblia menciona muy poco a la mamá de David. Y se me figuran también un poquito como, por ejemplo, cuando viene Jesús, no se menciona muchísimo al papá de Jesús. Y generalmente lo que muchos scholars te dicen cuando no se menciona mucho un personaje es porque tal vez ya había muerto ese personaje. Sí. Entonces, como no está partícipe en la vida, pues no se menciona tanto. Entonces, por ende, por ejemplo, el papá de Jesús no se menciona tanto, probablemente ya había fallecido, ¿no? Entonces, cuando Jesús hace su ministerio, se escucha de la mamá de Jesús, de María Magdalena, de todos estos discípulos y seguidores, y no del papá. Entonces, probablemente ya había muerto el papá. Y luego chistoso, porque hay otra escena, no sé si tú lo notaste en los primeros capítulos, donde ponen a una niña más chica que David. Y está una mujer al lado de él, que para mí se supone que se vuelve a casar con otra mujer y de ahora tiene una niña.
¿no? Entonces, me encantan esas escenas, eso es lo que agregan, pero ellos están pensando, probablemente esto fue lo que pasó. O sea, en aquel entonces, si se te muere la esposa, rápido se buscan otra mujer. Y pasa hasta en la actualidad, ¿no? Se muere tu esposa o se muere tu esposo y lo normal es que consigas otra pareja porque no es bueno que el hombre esté solo. No, es válido. Amén. Ay, no, Mili, qué feo suena eso. No, qué bonito. No, qué bonito. sí, pues sí es cierto. O sea, no tienes que vivir la vida. Cuando y la vida te casas continúa. es hasta que la muerte los separe, ¿no? Exacto. Y pues si ya llegó la muerte, ya los separó, pues ahora sí que estás libre. Y Jesús habla de lo mismo, ¿no? Le preguntan a los discípulos, pero bueno, ese es tema para otro día. Pero sí, Mili, hay ciertas cosas que en realidad, pues, tal vez la Biblia no súper menciona, pero sí son muy válidas. Y probablemente, pues, se le agrega un poquito la creatividad de los creadores de esta serie. Pero sí pudo haber sido, ¿no? Por ejemplo, David sí cuidaba ovejas. Entonces, parte de cuidar ovejas es que tenía que proteger a las ovejas y a las cabras de los ataques de, por ejemplo, leones y osos. Entonces, sí menciona la Biblia que David, en el momento de proteger sus ovejas, y también, o sea, imagínate, David se sentía insignificante, ¿no? Pero el haber protegido sus ovejas de un ataque de un león o de un oso te dice que tenía un gran corazón, pues por sus animales, ¿no? Y de protección. Entonces, sí la Biblia menciona que cuando viene Goliat y los empieza a amedrentar y les dice, hey, ustedes, yo les voy a hacer esto y les voy a hacer aquello, que dice, no, a ver, hazte para acá. Y le dice a Saúl, al rey, ¿sabes qué? Déjame pelear contra él. Si yo he vencido a un león y he vencido a un oso para proteger a mis ovejas, imagínate cuánto más lo voy a hacer para defender a Israel. Además, Dios está conmigo y eso se me hace súper impactante. Mili, estaba viendo entrevistas con Michael Iskander, que es este personaje que la hace de David. Que, por cierto, Mili, muchos han criticado también que, oye, es que David era rubio o era pelirrojo y la Biblia describe que David era así. Depende qué versión leas, ¿no? Por ejemplo, la versión que yo leí en inglés dice que David era de tez morena. Yo me lo imagino así como que pues trabajaba en el campo, entonces ya bajo el sol y todo, pues estaba morenito, ¿no? Entonces, y dice que con ojos grandes. Con ojos grandes. Sí dice que era handsome, ¿no? O sea, que era guapo. Y pues ahí ya hay interpretaciones, ¿no? Porque muchos dicen, no, pues no está guapo Michael Iskander. Pero otros podrían decir, no, pues sí está bien guapo y sí me gusta, ¿no? O sea, ahora sí que en gusto se rompen géneros. A mí me ha conmovido. Pero su actuación está a otro nivel. Sí, su actuación. A mí me ha conmovido muchísimo la actuación de David. Y mientras más indago en su vida, lo estoy siguiendo en Instagram. Estoy viendo sus entrevistas y todo. Mientras más lo conozco, digo, wow, este cuate tiene un corazón para Dios. Simplemente a lo que veo, no lo conozco, no lo puedo juzgar a full, pero lo que he visto, y Mili, no deberías. No debería. Me conmueve muchísimo, Mili. Por ejemplo, en una entrevista que le estaban haciendo, dice, para mí este show debería de ser llamado La Casa del Señor y no La Casa de David, porque a final de cuentas estamos apuntando a quién es Dios y lo que Dios hizo a través de David. Pero no se trata solo de David, se trata de Dios. Entonces, a mí eso se me hace como que, wow, David, o sea, Michael Iskander, tiene conciencia como actor de que lo que está haciendo va a impactar a vidas para el reino. Entonces, desde ahí yo digo, wow, qué gran corazón. Y de hecho, él dijo, en cada actuación que yo hago, en cada vez que represento a David en este show, lo que estoy tratando de hacer es apuntar cómo David amaba a Dios. Entonces, yo digo, o sea, yo pienso que por eso me ha conmovido tanto esta serie, Mili, incluso tal vez un poquito más que The Chosen. Wow. Sí. Wow. Se me hace muy, muy padre. Y para mí sí tiene elementos muy bíblicos. Por ejemplo, otra pregunta que hacía, ¿no? Cuando Samuel mata al rey Agag. Dice, oye, pero ¿cómo lo mató así con la espada? ¿Qué onda? La Biblia lo único que dice es que Samuel llegó porque Saúl no fue fiel en obedecer la palabra de Dios. O sea, hasta ahí van muy, muy dignos a la historia, ¿no? En que Saúl se está alejando de Dios. Eso es lo único que me hubiera gustado un poquito más, porque todo el mundo se pregunta, pero ¿por qué Dios está haciendo esto a nuestra casa? O sea, pues ¿qué no ves que tu papá cometió pecado por no obedecer? Es que... Como que me gustaría que hubieran hecho un poquito más de énfasis.
A lo mejor pueden hacer, a lo mejor lo que van a hacer... Bueno, pero ¿sabes qué? No, perdón. No, pero igual a nosotros nos pasa, ¿no? Que nos preguntamos, ay, pero ¿por qué Dios no? Si yo te oro, si yo te pido, si yo soy buena persona. Y pues porque estamos cegados, tal vez no lo vemos. Ajá. Que nos cegamos por nuestro pecado. Pero bueno. Tal vez no lo vamos a ver hasta que no lo veamos, como decimos en inglés, with hindsight, viendo hacia atrás. Entonces, a lo mejor esta serie lo va a hacer así, porque la serie empezó, digamos, ya como a la mitad del libro de Samuel, que es donde se narra la historia de Samuel primero, que llega como profeta, y después como Samuel unge al rey Saúl como el primer rey de Israel, como Dios no quería que tuvieran un rey, decía, me tienen a mí, no necesitan un rey. O sea, todo eso no se ha visto, lo han mencionado en la serie, pero en realidad la serie ha comenzado como a la mitad del libro de Samuel. Ya. Y luego, por ejemplo, en el primer episodio, se muestra cómo supuestamente hieren a David. ¿No? Sí. Entonces, pues tampoco es bíblico porque no dice que lo lastiman o que, ¿no? O sea, solamente la Biblia menciona que pues sí mata a Goliat. Ajá. No, pero está padre porque nosotros ya sabemos qué es lo que va a pasar. Sabemos que lo mata. Ajá. Pero en la primera escena todavía no se ve eso. Entonces, como que sí te causa un poquito de, eso fue agregado. Pero está padre. Está padre. Es lo que le está dando el carácter a la... Sí, y hay ciertas cositas, Mili, que... o sea, por lo que he estado leyendo en la historia de Samuel, que es donde se narra la historia de David, como que no está cronológicamente así de que de la A a la Z. Entonces de repente ves un poquito de la historia de David y luego de repente, y David fue y tocó el arpa para Saúl. Y luego, y David estaba atendiendo las ovejas. Así está la Biblia, ¿no? Entonces como que no está, digamos, cronológicamente. Primero pasó esto y luego esto. Simplemente te da como historias y tú tienes que atar un poquito los cabos en la Biblia. Entonces como que es lo que ellos tuvieron que hacer también en su historia. Cómo atar los cabos. Pero sí, Samuel mata al rey Agag en la Biblia y dice que lo descuartizó, lo partió en 1000 pedazos. No se ve todo eso tal cual en la serie. Gracias a Dios. Pero sí, Samuel viene y mata al rey Agag, el rey de los amalequitas. Brujo. Pues, digamos, sí, un brujo, digamos, salvajemente, porque era a los que Dios les había dicho, tienes que erradicarlos completamente, y el rey Saúl no lo hizo. Entonces viene Samuel con la palabra de Dios y le dijo, no has cumplido con lo que Dios te comendó, ¿no? Entonces sí hay muchos elementos, Mili. Otro elemento que me gustó, me encantó de esta serie que dice la Biblia, Mili. Dice que cuando David ataca a Goliat, lo hace con su onda, ¿no? Sí. Entonces se ha visto por ahí a David entrenando con su onda, pero dice la Biblia específicamente que David agarró una piedra pulida al lado del río. Y esta escena la hemos visto ya varias veces en esta serie de La Casa de David, donde se ve el río y se ve David agarrando la piedra así redondita, bonita, ¿no? Entonces dice que David fue y agarró piedras redonditas, o sea, bien puliditas, del río. Entonces eso me encantó, porque digo, mira, es un pequeño detalle, pero que a lo mejor le llamó la atención a John Erwin que está produciendo, ¿no? Y te lo ponen en la serie cuando él está practicando con estas piedritas, porque obviamente para tener ese tino tuviste que haber practicado un chorro, ¿no? Simplemente tú decías el otro día que fuimos a hacer hiking con nuestros hijos. Yo tenía una resortera. Los niños traían resorteras, ¿verdad? Sí. Y dijiste, a ver, déjale, doy pum. Y que le atinaste, dijiste, wow, lo que bien se aprende jamás se olvida. Todavía lo traigo. Todavía traes ese tino, ¿no? Sí. Porque lo practicaste muchos años de tu vida, entonces. Sí. No, es que de niño, híjole, eso es para otro tema de otro día, amigos, pero destruí muchas ventanas, destruí muchas cosas que eran de vidrio. No fueron más gracias a mi resortera y piedras. Tremendo el Beto. No, sí, muchísimo. Medidores de luz destruí, faros de luz Beto. Destruí, ventanas destruí, No. una lavadora destruí, una televisión, botellas ni se diga, miles de botellas. Beto, que no te escuchen tus hijos, por favor. Sí, perdóname, Señor, también lo confieso. Y sí me arrepentí, Mili, sí me arrepentí de todo eso. Wow. Pero para mí sí tiene muchísimos elementos bíblicos esta serie de House of David. Yo la recomiendo muchísimo. A mí me encanta, me fascina la historia de David. Está como para adolescentes, o sea,
no vas a ver como en Game of Thrones así cosas tan violentas y un miembro, miembro privado de una persona ahí aparecer en la serie. No, se ve 2, 3 sangre, pero no está así como que indiscriminadamente violenta. Entonces, basado a mí en me una está historia encantada. real. Punto. Ajá. Porque sí, la Biblia, o sea, Padrísima. David mató, como dice la Biblia, Saúl mató a 1000 y David a sus 10,000. O sea, hubo masacres Qué gacho. en la Pero, Biblia, pues, ¿no? Y sigue de habiendo hecho, masacres en el día de, ajá, hasta el día de hoy. no sé si van a poner esto, Mili, pero por ejemplo, en una de esas, David le dice, no, perdón, el rey Saúl le dice a David, ok, ¿quieres casarte con mi hija? Tráeme 100 pieles del prepucio de los filisteos y te la doy. No. Entonces, en inglés dice foreskins, ¿no? O sea, pieles del miembro. No, esto que se cortan como cuando haces una circuncisión. Entonces dice, tráeme 100 y te doy a mi hija, ¿no? Entonces dice que fue David y creo que le trajo 200 o no sé cuántas pieles, ¿no? Entonces le estaba leyendo eso a mis hijos en la, Te digo que en la Biblia. Está peor que Game of Thrones. Esto es en la Biblia, ¿no? Entonces imagínate que llega ahí con las pieles de los miembros de todos los filisteos. Ay, ¿qué se te hace chistoso eso? Es chistosísimo, amigo. ¿Tú qué opinas de esta serie? Si la estás viendo, ¿a dónde crees que va a llegar? A mí me fascina, me encanta, pero pues danos tu opinión, ¿no? ¿Qué opinas de esta serie?